Muy bien. 4 de octubre del 2023. El día de hoy tuvimos una sesión bastante interesante por la mañana. Ya tenía yo el bias elegido, seleccionado como tal, y solo era cuestión de esperar el setup. La sesión como tal empezó unos minutos después de las 9:50. Inicialmente algunos pudieron tomar el setup en venta tal y como se presenta, ¿de acuerdo? Tal y como lo presenta en específico el modelo. Esperamos que el precio cotice por debajo del desequilibrio en forma de bici y alrededor de un área diaria. Tenemos ahí el trade en corto. Está dentro del lapso de los 20 minutos, por lo tanto es un trade aceptable. Ya algunos me enviaron su imagen, así que es válido. Sin embargo, esa no era la dirección para la sesión como tal. Era un trade válido. Yo no lo tomé, teníamos un fundamental a las 10 de la mañana inclusive, entonces lo dejé pasar, dejé que la vela de las 9 finalizara y empezamos a obtener la información de la vela de las 10 de la mañana. Ahora, no voy a hablar de lo que hubiera hecho, porque las decisiones ya se tomaron y ya tienen el video en YouTube, ¿de acuerdo? Está pendiente de liberación, seguramente para cuando, eh, si están viendo este video en una fecha que no sea hoy, seguramente ese video ya se liberó y allí comento un poquito acerca de lo que sucede, ¿de acuerdo? Esto es algo totalmente normal, sin embargo, sí les voy a dar algunas pautas que nos permiten mejorar. Recuerden que somos seres humanos y podemos tomar decisiones, podemos equivocar y lo importante es aprender a gestionar esas equivocaciones, ¿de acuerdo? Y siempre cambiar para mejor. En este caso, había yo seleccionado o preseleccionado el área del Balance Price Range que tengo aquí. Yo sé que para muchos esto puede ser algo nuevo, ¿verdad? Sin embargo, es algo que les presento yo como tal en la clase, el episodio número 12, la mentoría entrega de precio, Balance Price Range, que seguramente ya está en YouTube, ¿de acuerdo? Para cuando vean este video, y si no, esperen al 5 de octubre porque esa es la fecha en la que se libera. Y allí les detallo algunas cosas interesantes relacionadas al Balance Price Range, ¿de acuerdo? Ahora, si quieren visualizar algo similar a lo que tuvimos el día de hoy, ¿de acuerdo? Lo que van a ver en el video va a ser algo como esto. Permítanme compartirles algo que tengo aquí. Bien, algo como esto. Esta es solamente una lámina de lo que van a tener en el video de Balance Price Range, ¿de acuerdo? Hay varios tipos de BPRs. No, el BPR no es simplemente el que tú conoces en forma de Fair Value Gap, ¿no? ¿De acuerdo? Y es importante que lo sepan, ¿verdad? Así que la explicación como tal, episodio número 12 de mentoría entrega de precio. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Se escucha bien mi audio? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Verdad? Un 7 en el chat si es que tenemos todo ok. Excelente, muchísimas gracias. Bien, entonces teníamos la consigna, en este caso de este Balance Price Range, y la operación que tomé, la tomé asumiendo el riesgo de que el precio alcanzara, por supuesto, el límite superior de este Fair Value Gap, el Fair Value Gap que se forma en la vela de las 7 de la mañana de hoy, 4 de octubre. Ese era el riesgo que se asumía. De acuerdo. Efectivamente, tuvimos la llegada del precio a ese límite. A mí personalmente, muchos lo vieron, 100 personas lo vieron, me sacó. Algunas personas me pudieron comunicar su éxito porque la operación fue positiva. Sin embargo, durante la sesión, esa decisión se pudo haber mitigado, que tal y como ustedes lo pueden observar, nosotros tenemos aquí un desequilibrio en el extremo. Ahora, este detallito es importante en relación al modelo, ¿de acuerdo? Ya saben que siempre es importante lanzarles algunos tips y me estoy dedicando, al menos durante todo septiembre y durante este mes, me voy a dedicar a darles todos los detalles relacionados al modelo, ¿ok? Fíjense que cuando nosotros queremos comprar o vender, siempre tenemos que enfocarnos, basado en el modelo, en aquellos desequilibrios que se encuentran en el extremo de un movimiento. Ya saben que hay dos maneras de decir esto. La primera manera de decirlo es el desequilibrio que se encuentra en el movimiento que alcanza el nivel importante. Esa es una forma de decirlo. Y la otra manera, el desequilibrio que se encuentra en el extremo de un movimiento que por lo general se refleja en un fair value gap. Nosotros cuando tenemos el fair value gap y por ejemplo queremos vender, si nuestra pauta fuera vender, esperamos sell side liquidity, retorno al fair value gap del extremo y se vende en el área. ¿De acuerdo? Esa sería la pauta. Primero esperen sell side liquidity, que retorne el fair value gap del extremo y venden. Cuando la dirección no es bajista, esto no es así.
esto cambia, ¿de acuerdo? Así que de la misma manera tenemos en consideración el desequilibrio del extremo en forma de Fair Value Gap, ¿de acuerdo? Y esperamos que el precio cotice por encima. Una vez que esperas que el precio cotice por encima, utilizas ese mismo Fair Value Gap en forma de Inversion Fair Value Gap, dado que se ha roto su mínimo y que ahora tenemos el precio por encima ¿de acuerdo? Cuando se rompen, ya les he comunicado esto, cuando se rompe el mínimo del movimiento que origina el desequilibrio y luego el precio cotiza nuevamente por encima del desequilibrio, en este caso, porque lo tenemos en forma de PC, ¿de acuerdo? Eso es un Inversion Fair Value Gap. Y se puede utilizar en el mismo sentido en el que se originó, ¿verdad? Si esto es un soporte inicialmente, cuando el precio cotiza por encima de él, vuelve a ser soporte. Y esa es la razón por la que coloqué mi trade en compra aquí. Probablemente la decisión, bueno, definitivamente, no probablemente, definitivamente la decisión del stop loss fue mala, ¿ok? Lo reconozco, fue mala. La dirección no estuvo mal, rescato eso, rescato lo positivo y aquí pueden hacer algo. Cuando ustedes tengan un stop loss y quieran evaluar algún tipo de mitigación, en mi caso no quería evaluar ningún tipo de mitigación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Que en base a los recursos de gestión que les he enviado en el PDF, y presten atención a esto, las cuatro primeras operaciones definen el colchón potencial que has de crear, ¿de acuerdo? Las cuatro primeras operaciones definen el colchón potencial que has de crear. ¿A qué me refiero? Me refiero a que yo no puedo disparar, mejor dicho. No puedo, bueno, iba a decir tirar dardos o, bueno, disparar o quemar las balas que tengo, las primeras balas que tengo, porque son las más importantes. Recuerden que por el plan de recursos de gestión tenemos cuatro operaciones de 0,5, porque después del menos 2% tenemos que cambiar de riesgo, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir ese plan al pie de la letra y por eso no ameritaba en este caso colocar una siguiente operación. ¿En qué caso sí puede ameritar colocar una siguiente operación? Cuando ya tienes un colchón, por ejemplo, así sea de 1, de 1,5%. Si ya tienes ese colchón, te puedes dar ese, esa chance, voy a decirlo de esa forma, aunque es un lujo, igual es un lujo tirar dos operaciones, ¿ok? En fin, de momento, para esta sesión, para el día de hoy, solo contemplé la toma de una única operación, pero ¿qué podrías hacer tú en otra situación, en otros casos? Cuando tienes un stop loss, sin embargo, la dirección es la correcta y luego el precio toma la dirección, esto no se los comenté en la mañana, ¿de acuerdo? Pero ahora sí lo voy a hacer. Cuando tú tienes un stop loss, vamos a decir esto es un stop hunt, ¿ok? Porque eso fue lo que nos tocó, ¿ok? Vas a tomar el máximo del movimiento que te saca hasta el mínimo más bajo. El máximo del movimiento que te saca hasta el mínimo más bajo, ¿ok? Y ese va a ser el rango que tú vas a tomar como referencia para tomar o proyectar, mejor dicho, proyectar una desviación estándar, ¿ok? Vas a proyectar una desviación estándar con el fin de que el desequilibrio que existe en el movimiento nuevo te sirva como referencia para mitigar la pérdida anterior. ¿Qué me refiero con esto? Tomas desde el máximo hasta el mínimo, ¿de acuerdo? Esperas el movimiento. Este es el movimiento que nosotros queríamos, ¿verdad? Y hasta este punto uno puede decir, bueno, ya se cumplió la operación, ya no hay más nada que hacer, y etcétera, 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 ¿verdad? Pero esta es una manera de aplicar, no al típico último movimiento, porque algunos se equivocan, algunos tienden a tomar el último movimiento y no saben filtrarlo. Uno de los filtros que les estoy enseñando es el movimiento que te saca, ¿ok? Porque tú tienes ya la dirección preseleccionada o en todo caso ya seleccionada, ¿me entiendes? Entonces, si tienes un movimiento que te saca, esperas el siguiente movimiento que es el que tú querías en tu primera operación. Y si el precio aún no ha alcanzado la primera desviación estándar, tienes la oportunidad de mitigar esa operación inicial, ¿ok? ¿Esto se entendió? Colóquenme un 10 en el chat si es que esto se entendió. L- wow, solamente hay un 10.
Ok, si no lo entendieron, lo voy a repetir. Vas a prestar atención al movimiento que te sacó, que te tocó el stop loss, al movimiento compuesto. Aquí tenemos impulso, contracción, impulso. Perfecto. Todo ese movimiento lo vas a tener en cuenta con el fin de que te sirva para proyectar una desviación estándar. Esto va a funcionar siempre y cuando tú ya tengas la dirección bien seleccionada, ¿entiendes? Esto va a funcionar siempre y cuando tú ya tengas la dirección bien seleccionada. Entonces, si el apartado, el aspecto de la dirección ya lo tenemos cubierto, no hay más que hablar sobre eso. La dirección ya está clara. El movimiento que te saca, porque tú tienes la dirección, la pauta direccional ya clara. Tomas el movimiento que te saca y esperas el siguiente movimiento que es el que tú querías. Perfecto. Primera pauta. Si ese movimiento que surge después, ¿no? Que era el que nosotros queríamos en la mañana, no alcanza la primera desviación estándar, entonces tú tienes la oportunidad de mitigar la primera operación. Esto siempre es así, ¿de acuerdo? Inténtenlo, pruébenlo, siempre es así, ¿ok? Bien, entonces como aquí no tenemos al precio alcanzando la primera desviación estándar del movimiento que nos sacó, ¿sí? Hasta el mínimo más bajo, porque hasta allí se cumple esta etapa de entrega en forma de sell side delivery, haga la aclaración, movimiento alcista, no alcanza la primera desviación estándar, contracción, mismo inversion fair value gap y expansión alcista, y fíjense el feedback, ¿ok? Enfóquense en el feedback. Nada de lo que yo les enseñe va a ser válido si yo no les enseño el tipo de feedback que deben tener, si yo no les muestro, mejor dicho, el tipo de feedback. En este caso tenemos aquí el feedback. Ahora, hay otro detalle importante, y es que me escribían en el chat en la mañana. Claro, hay mensajes que leo, no respondo porque a veces me parece eh, inoportuno responder algunas preguntas en ese momento y las dejo para después. Sí, sin embargo, en la mañana me decían, mi plan contempla no tomar operaciones contra niveles diarios, ¿verdad? Y es algo que por jerarquía, ya saben, también yo lo he comentado. Inicialmente no lo debes hacer, ¿de acuerdo? Inicialmente no lo debes hacer, porque evidentemente un nivel diario va a generar un tipo de contracción, movimiento o expansión inclusive de importancia. Pero, ¿qué pasa cuando no operas en contra del nivel diario y el precio realmente va y cotiza ese nivel diario? O sea, ¿qué pasó? No hay justificación, ¿ok? Por más que ustedes traten de buscar una justificación, no la hay. Lo único positivo que puedes capturar de ello es que te falta algo que aprender. Algo que yo sé, por ejemplo, que tú no sabes y por eso llegas hasta ese límite. ¿Entienden? Entonces, rescaten lo positivo de lo que hacen, rescaten lo positivo de las decisiones que toman y fíjense que las reuniones que hacemos son precisamente para que ustedes aprendan a identificar el flujo, ¿no? Y a entender por qué yo estoy muy claro con la dirección, por qué yo quería comprar, a pesar de tener ese nivel diario, por qué Ángel Casapía quería comprar. Y en efecto, la dirección de este día fue alcista. El día de ayer, en el Market Review anterior, yo les había comentado que nosotros en temporalidad de una hora, sí, vamos aquí a temporalidad de una hora, ¿de acuerdo? Teníamos el patrón del market shift aquí claro, ruptura de máximo, ruptura de mínimo, desplazamiento, retroceso, expansión, entonces proyectamos desviaciones estándar, ¿verdad? Entonces vamos a volver a hacer ese ejercicio en este momento. Fíjense en algo que es bastante interesante. Yo les había mencionado el día de ayer que mi interés estaba en este mínimo, ¿verdad? Y fue exactamente lo que se buscó. No se neutralizó, pero se buscó durante la sesión. Y probablemente muchos pensaban que, claro, como yo mencioné, si tenemos un retorno aquí, podemos empezar a trabajar alrededor de este nivel, ¿no? Lo mencioné, está en el market review y no miento, está allí, ¿de acuerdo? Así que para la mañana
Nosotros en efecto teníamos el precio exactamente en el área. Solo necesitábamos comprender si era un área de, de trabajo. Así de sencillo. ¿Cómo filtras esa información? ¿Cómo tú defines que esa realmente va a ser tu área de trabajo? ¿No? Fíjense, miren el detalle del cuerpo de la vela de las 9 de la mañana. ¿Ok? Ahora, esto no quiere decir que yo me baso simplemente en el cuerpo de una sola vela para sacar mis conclusiones, ¿ok? Pero enfóquense en el cuerpo de la vela de las 9 de la mañana. ¿Sí? Esto no es con el fin de justificar por qué tomé mi dirección. No, 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 no. Piensen en esto. Si ustedes tienen aún este esquema, mientras este esquema no se rompa, no se invalide, todavía no ha sucedido nada. Yo puedo tener n desviaciones estándar por debajo y son niveles implícitos, ¿no? Algorítmicos, que se capturan a través de rangos. Pero mientras este esquema no se rompa, yo todavía no tengo esa validación, esa confirmación de la data que tengo para tomar la decisión de me voy en venta, ¿no? A eso me refiero. Entonces, fíjense en el cuerpo de la vela de las 9 de la mañana y la importancia de haber esperado que cierre. ¿Por qué? Porque su cierre dio paso a lo que tenemos en un minuto, ¿no? ¿Qué tenemos en un minuto? Fíjense, la vela de las 9 cierra por debajo del área de temporalidad diaria, que hemos seleccionado, evidentemente. Seguramente algunos han trazado otro nivel, pero nosotros habíamos seleccionado esto ya desde hace varios días. Y precisamente el cierre de esta vela es lo que da paso a que la vela de las 10 de la mañana se torne de esta forma, bajista, ¿no? Tenemos apertura, movimiento alcista hacia el bici en forma de BPR, ¡boom! Y la caída hacia el Balance Price Range que tenemos aquí y el Fair Value Gap en la parte inferior. En el video del Balance Price Range, ustedes van a entender lo que sucede cuando nosotros tenemos, fíjense, enfóquense en esto, desequilibrio, máximo, mínimo, vela alcista y fíjense en esta vela, sí, que tiene un cuerpo muy pequeño, pero fíjense cómo reacciona. ¿Por qué pasa esto? Hagamos la explicación muy sencilla, lo he comentado en algunos videos anteriores, pero vale las aclaraciones. Y para eso me voy a ir a una parte un poco más limpia, ¿ok? Por aquí. Vamos a hacer los dibujos con el zoom, ¿ok? Bien. Piensen ustedes, esto también lo explico en el video, pero acá tienen un plus. Piensen ustedes en que, vamos a decir, que inicialmente tienen un movimiento bajista, ¿de acuerdo? Bajo la consigna de que cada movimiento se equilibra con el movimiento posterior, en este movimiento bajista, nosotros tenemos sell side delivery, ¿ok? Cuando nosotros luego tenemos un movimiento alcista, ¿de acuerdo? En ese movimiento alcista tenemos buy side delivery. Por lo tanto, eso quiere decir que hasta este máximo, ¿de acuerdo? La entrega de precios ha sido eficiente. ¿Por qué ha sido eficiente? O, en otras palabras, ha sido perfecta. Porque para cada precio, en este caso, no jueguen con la pantalla, por favor, no falten el respeto de esa forma, ¿de acuerdo? Gracias. En este caso, cuando nosotros tenemos un movimiento bajista, sell side delivery, movimiento alcista, buy side delivery, eso quiere decir que el rango está equilibrado. Y acá viene a colación el concepto del último precio cotizado. Todo lo que en este caso está por encima de ese máximo está en desequilibrio, pero todo lo que está por debajo está en equilibrio. ¿Entienden? Bien. Ahora, la consigna que viene. El algoritmo genera reacciones en rangos que están en equilibrio, por encima de aquellos rangos que están en desequilibrio. La prioridad es crear reacciones en rangos que están en equilibrio. ¿Qué se gana con esto? ¿Qué se consigue con esto? Cuando luego en el futuro nosotros tenemos un movimiento bajista, el movimiento bajista equilibra efectivamente todo lo que está por encima de este máximo, ¿verdad? Todo lo que está por encima de ese máximo. Por lo tanto, todo el buy side delivery que tengo aquí en este movimiento alcista se equilibra con el sell side delivery. Repito, cada movimiento se equilibra con el movimiento posterior. Primera consigna. Segunda consigna. El algoritmo genera movimientos reactivos en rangos que ya están en equilibrio. Entonces, cuando el precio
ingresa a este rango, como ese rango ya está en equilibrio, ¡boom! ¿Verdad? Esto es así. Entonces, nuevamente, tenemos sell side delivery en el movimiento bajista más reciente y buy side delivery en el movimiento alcista actual. Hasta ese máximo se equilibra todo lo que está hacia abajo y por encima de ese máximo todo está en desequilibrio. Y este proceso se repite constantemente, ¿de acuerdo? Constantemente. El precio llega nuevamente a ese máximo y expande. Esta es la razón por la cual se forman las tendencias. Primera pauta. Segunda pauta. Esto te permite entender, repito, cuando tú lo trasladas a velas japonesas, cómo es que se generan las reacciones y por lo tanto se forman las mechas en una vela japonesa cuando se alcanzan mechas de velas anteriores. No tiene ciencia, no tiene secreto, pero de repente no lo interpretabas así o no lo entendías de esta forma. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un cambio de tendencia? Ejemplo, de allí la importancia de que yo, por ejemplo, les haya dicho, hay dos maneras de leer el gráfico, a través de estructura y a través de la entrega de precio. No las puedes leer a través de solo una forma, hay que encontrar la manera o el modo de fusionar ambos modos de lectura, porque la estructura no es estructura, ¿sí? Y las tendencias no necesariamente son máximos más altos o mínimos más bajos, o viceversa, o en fin, ¿no? Esta es una de las razones por las cuales en Forex yo no uso Market Shift, por ejemplo. Yo utilizo otro patrón para filtrar la dirección. Y ya he explicado también por qué es mucho más fácil filtrar la dirección en índices que en Forex. Pero continuemos con este caso. ¿Qué pasa cuando hay cambio de tendencia? Cuando hay un cambio de tendencia, lo que naturalmente sucede es que tienes un movimiento bajista. Wow, ese movimiento me salió horrible. Es un movimiento bajista, ¿verdad? Y el precio penetra el rango que está en equilibrio. ¿Cuál es el rango actual que está en equilibrio? Desde este máximo hasta este mínimo. Ese es el rango que está en equilibrio. Y cuando tenemos una penetración del precio al rango y por lo tanto una superación, ese es el rango que está en equilibrio más reciente. Ahora el precio nuevamente está en otro rango en equilibrio, en el inferior. Pero enfoquémonos en lo que tenemos en la parte de arriba. Cuando nosotros tenemos una contracción, hay dos maneras de leer esto. Por el rango que estoy marcándote con líneas de color verde o por los desequilibrios que existen en el último movimiento alcista. ¿A qué me refiero? Ahora te lo voy a marcar con color azul. Cualquier desequilibrio que haya por aquí. ¿Ok? Si quieres leerlo a través de order blocks o cambios en el estado de entrega, entonces vas a decir, bueno, ahí tengo un breaker, ¿no? Lo natural, lo normal, lo típico. ¿Y qué sucede? Resulta que el desequilibrio que se encuentra en el último movimiento alcista, al haberse superado totalmente, se convierte también en un balance price range en forma de fair value gap, porque lo vas a tener en específicamente una vela o lo vas a tener en específicamente un CB o un BC. Y es correcto decir, ese CB, Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency, se ha convertido en un BPR, en un Balance Price Range. O es correcto decir, ese BC, Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency, se ha convertido en un BPR, en un Balance Price Range. ¿Por qué? Porque ese rango de precios está equilibrado. Entonces, los BPRs se utilizan, claro, en forma de CB, de BC, de Fair Value Gap, en fin, ya entendieron cómo funciona, ¿verdad? Se utilizan de manera opuesta, en la dirección opuesta en la que se crean. En este caso, este movimiento alcista tiene un bici, ¿no? Se entiende. Y cuando me refiero a que se utiliza de manera opuesta, si es un movimiento alcista, se va a utilizar para la generación de movimiento bajista. Y esta es la razón por la cual la tendencia empieza a cambiar y se repite el mismo modelo, el mismo procedimiento interpretativo. Desde este mínimo hasta este máximo, tengo buy side delivery. Y desde ese máximo hasta este mínimo, tengo sell side delivery.
Es decir, todo el rango que te estoy trazando con color negro está en equilibrio. Y si en el futuro el precio retorna a ese rango, genera una reacción, ¡pum! Y cambió la tendencia. Lamento mi falta de profesionalismo a la hora de hacer esto con dibujitos, pero si no, no me iban a entender. ¿Ok? Bien. Quito esto, vuelvo al gráfico, coloco esto acá. Esta explicación, ¿de acuerdo? La van a tener con manzanitas en el episodio de Balance Price Range. En las asignaturas de Balance Price Range voy a hablar acerca de cómo encontrar los distintos tipos de BPR, ¿ok? Para que ustedes tengan un poquito más de contexto y mejoren su lectura, ¿no? Tengan algunos detalles en consideración. Estoy lanzando información en forma de, es como estar lanzando caramelos, ¿verdad? Inputs, pum, 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 ¿verdad? Está grabado, está en YouTube y el que no lo entiende, ok, no pasa nada si no lo entiendes. Espera que salga mi clase oficial. Nadie lo enseña así. Y lo siento, Michael, pero creo que fui uno de los que entendió mejor lo que tú enseñabas. Solo uno, porque hay varios que han entendido también lo mismo. Algunos no se prestan para la enseñanza, bien por ellos. Otros enseñan en base a los que les quedó. Y también hay un montón de gente enseñando como creen que funcionan los conceptos, ¿no? Como creen que son los conceptos. Y, y bueno, en fin, repito, lo siento, Michael, pero sí desarrollé sí decodifiqué lo mucho que tú enseñabas. A ver, vuelvo al escenario del día de hoy. Les acabo de enseñar esto, ¿verdad? Vamos a volver a estirar. Vamos a acercarnos. Enfóquense entonces en esta porción del gráfico. Tenemos máximo. Cuando se rompe el máximo de esta vela, empieza a existir desequilibrio en el cuerpo o rango dinámico de esta vela, ¿verdad? Se crea su máximo, cierra esta vela, apertura de la siguiente, se crea el mínimo, pero nosotros entendemos que desde este máximo hasta este mínimo hay sell side delivery y desde este mínimo hasta exactamente ese mismo máximo hay buy side delivery. Y todo lo que está por encima es un desequilibrio. Esta vela crea el máximo, cierra, apertura de la siguiente, máximo, crea el mínimo. ¿Y dónde se estrella ese movimiento? En un BPR. Esto es un BPR, señores. Que venga alguien a decirme que no, sobre la base y que sea alumno de Michael también. Ahora, en este tipo de movimientos, ustedes pueden, perdón, trazar el 50%, ¿ok? Para tener un área de referencia. Tenemos el área de referencia, discount del BPR, contracción de la vela, apertura de la siguiente, mismo procedimiento, mismo procedimiento. Disculpen, allí las desviaciones estándar no era para esa aplicación, solo era para que entiendan cómo funciona este VPR. Ahora, nosotros tenemos nuevamente vela alcista, se rompe el máximo, cierra esa vela, apertura, mínimo, movimiento alcista, sell side delivery, buy side delivery, balance price range. Movimiento alcista en esta vela. Fíjense la vela de las 9, crea su mínimo exactamente allí, que reacciona, ¿verdad? Cierre de esta vela de las 10 de las 9 de la mañana, perdón, apertura de la siguiente vela, tuvimos el máximo de la vela aquí, uno de los primeros máximos, en el primer minuto de la vela de las 10 de la mañana y una contracción exactamente hacia el mismo BP. ¿Qué hice yo? Me sometí a este golpe del precio en ese BPR. Sí, me sometía únicamente a este golpe, porque hasta que se formó este mínimo, el mínimo de la vela de las 9 de la mañana ya estaba roto.
Entonces les estoy dando los fundamentos, ¿no? Claro, me equivoqué, está perfecto. Pero lo importante es entender por qué me equivoqué. Hasta este mínimo, el que se forma exactamente a las 10:08, ya se había roto el mínimo de la vela de las 9 de la mañana. Mi riesgo era que se alcance efectivamente el Fair Valley Gap, pero el Fair Valley Gap, en este caso, hablando en términos de discount array, el Fair Valley Gap, el límite superior de este Fair Valley Gap estaba en discount, over discount. Y esa es la razón por la cual el precio alcanza el límite superior del Fair Valley Gap de 1 hora en esta vela de las 7 de la mañana y reacciona de esta forma, porque son este tipo de reacciones las que vamos a tener en un discount array. Y fíjense lo que pasó. Entonces, ustedes conocen o saben por mi backtesting que puedo fallar en la dirección, sí, pero muy levemente, muy levemente. Son raros los días en los que yo me equivoco en la dirección. Que entiendo esto, sé cómo funciona y sé qué tengo que hacer. Volvemos al gráfico de 1 minuto y nuevamente repito lo mismo. Si no mitigamos, era porque no teníamos colchón, ¿de acuerdo? No ameritaba. Pero, ¿qué puedes hacer tú? Cuando la dirección ya está clara, ya sabes que esto va a ir para arriba, te enfocas en el movimiento que te saca, proyectas una desviación estándar, solo una, ¿sí? No, no se enfoquen en la segunda, solo una. Y primero observas si es que el precio ya la alcanzó o no. Ahora, no les estoy hablando de una estrategia que se me ocurrió así a ver, no me quiero hacer el interesante acá, ¿sí? Esto es algorítmico, esto es matemática pura, ¿de acuerdo? Funciona. Si el precio no ha llegado aún a la primera desviación estándar, ¿qué les he dicho yo? Les dije un input en el PDF y les dije, antes de que el precio alcance la primera desviación estándar, vas a encontrar tus mejores setups. Y eso no solamente aplica para la desviación estándar del swing del breaker. Eso aplica para cualquier desviación estándar que hayas trazado en rangos específicos, sometidos a un filtro. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el filtro de este rango para que yo pueda proyectar una desviación estándar? Que fue un movimiento de neutralización. Ese fue su único fin. Piensen en ello, sométanlo a backtesting, no me crean, vayan a sus gráficos. Entonces, cuando tuvimos el retorno, aquí hubo una oportunidad de mitigar, sí, definitivamente la operación. Otra compra alrededor del nivel en estos segundos 20 minutos y se alcanzó, tuvimos el feedback aquí, luego de que el precio comienza a cotizar ya por encima de este Fair Valley Gap, se utiliza la misma área como tal, como soporte, ¿de acuerdo? Y fíjense ahora en los cierres de las velas bajistas, ¿sí? Michael dice, esto es clásico, cuando estás en tendencia alcista, los cierres de las velas bajistas tienen que ser más altos que otro, ¿de acuerdo? Tenemos cierres por encima, 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 por encima, por encima, por encima. ¿Se dan cuenta? Piensen en eso. Capturen lo bonito y lo importante de identificar en qué nos equivocamos. Bien, ok, que corregir, excelente. Y que nos sirva para que en el futuro tomemos mejores decisiones. Listo. Y me dicen en el chat, 11 horas luego de la operativa, por fin entendí la compra. Exacto, exacto. Al final tuvimos, a ver, nuevamente aquí, la contracción al nivel diario, ¿sí? En la vela de las 2 de la tarde. Esto ya es Silver Bullet y compra nuevamente. Fue un día de bastante aprendizaje, ¿de acuerdo? Yo me lo tomo realmente como algo divertido porque si yo no disfruto mi carrera, entonces ¿qué hago, no? ¿Me entienden? Y lo importante es que ustedes también sean así o procuren no estresarse demasiado. Yo, a ver, a mí no me interesa lo que pienses de lo que yo digo, ¿de acuerdo? Yo no tengo pelos en la lengua para decir la verdad. Así como yo recibo que me digan mis verdades y me las dicen en mi cara,
y me siento a escuchar a la gente que me tiene que decir algo en la cara, yo también lo digo, porque no tengo pelos en la lengua. Si te tengo que decir que estás haciendo algo mal, te lo digo. Si te tengo que decir que te lo deberías tomar un poco más tranquilo y relajado, te lo digo. Si te tengo que decir que te rías un poco y te diviertas, te lo digo. Y si te tengo que decir que dejes tu espacio para otra persona que se quiere divertir y aprender mientras se divierte, también te lo digo. Nos vemos en la sesión del día de mañana, 5 de octubre, y en el siguiente Market Review. No te vayas todavía porque tengo información importante relacionada a el Market Review del video anterior. Así que quédate y espero que te sirva. Enfóquense en esto, ¿sí? Este es un vídeo de Michael. Es un vídeo, ya tienen ahí el título, ICT Mentorship 2023, ICT Reaper, PDRA Introduction and Market Review. Busquen este video, así como está, y enfóquense en esto, ¿de acuerdo? Es material público. Michael no publica más, hace mucho tiempo ya información a los miembros de la mentoría. No, ok. Pero esto es algo público y algo con lo que pueden corroborar lo que yo les estoy enseñando. Ahora, nosotros lo que observamos aquí es que lo que él marca es un Fair Valley Gap en forma de bici, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos alrededor del contexto? Tenemos, fíjense en esto, neutralización de mínimo y neutralización de máximo. ¿Y esto a qué se asimila? Al swing del breaker, ¿verdad? Al swing del breaker. Punto importante. Primer punto importante. A ver, los que no lo reconocen, vamos con el dibujito. Tenemos esto, rompe mínimo, rompe máximo, pim pum pam y se va para arriba. ¿Listo? Este sería el patrón normal del market shift alcista, solo que aquí lo que habría que hacer es eliminar este de acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí es básicamente un market shift en continuación, ¿verdad? A ver, los que han visto mi mentoría de estructura saben que lo que Michael refleja es un market shift de continuación, ¿verdad? A ver, coloquen un 7 en el chat. Los que han visto mi mentoría de estructura. Ok, muy bien. Me alegra bastante y los felicito. Los felicito porque realmente se han tomado el tiempo de ver esa mentoría en la que yo no me reduzco simplemente a decir, esto es un market shift y lo operas así. No. Bien. Está clarito, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Genial. Entonces, fíjense. Aquí lo que nosotros tenemos es el rompimiento. Miren, 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 miren. El rompimiento del mínimo, ¿ok? Del movimiento que origina el Fair Valley Gap en forma de bici. ¿De acuerdo? El mínimo del movimiento que origina el Fair Valley Gap en forma de bici. Inmediatamente el precio genera la neutralización, vuelve a cotizar dentro del rango neutralizado e inmediatamente rompe el máximo anterior. Enfóquense en eso, ¿ok? Y luego regresa exactamente al mismo nivel para utilizarlo en el mismo sentido, para utilizarlo en la misma dirección o bajo su naturaleza original. La naturaleza original de ese bici es que sea un soporte, ¿verdad? En primera instancia no soportó al precio, en segunda instancia sí, ¿verdad? Y me refiero a soportarlo. Cuando el precio está cotizando por abajo, está en forma de BPR. Cuando lo tenemos por encima nuevamente y funciona para que se genere cualquier tipo de movimiento alcista, es un bici, es un inversion fair value gap, porque se está cumpliendo con la condición de que se ha roto el mínimo del movimiento en donde se origina ese fair value gap. Con esto valido la información que les he transmitido. A ver, es necesario, ¿no? Yo no me siento acá a hablar plumas o a fumarme un porrito y soplarles en la cara. No. Todo lo que yo les digo se los demuestro. Tengo la explicación y descripción teórica y luego lo aplicativo. ¿Ok? Entendido esto, entendido el fundamento de por qué yo les he brindado esta información, coloquen un 10 en el chat.